Un hombre adinerado regresa a casa antes de lo habitual y nota que hay luces encendidas. Una pequeña en situación de calle le advierte: deténgase, no pase. Saludos a todos, me llamo Alejandro y soy el narrador en Historias sin Censura, un canal de contenido histórico. Prepárate para sumergirte en una narración llena de emoción y giros inesperados que te dejarán boquiabierto. Antes de empezar, me gustaría que le dieras me gusta al vídeo, te suscribieras a nuestro canal y lo compartieras con tus seres queridos. Contamos contigo de manera crucial. Quiero comunicarte que la sección de socios ya está en funcionamiento. Un reconocimiento especial a todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad. Si todavía no formas parte, te animo a unirte. Además de contribuir al crecimiento del canal, disfrutarás de beneficios exclusivos como material extra, acceso previo a nuestros vídeos y aparecerás mencionado al comienzo de cada vídeo. Que la bendición de Dios esté contigo y con todos tus seres queridos. Disfruta de este magnífico vídeo y que tengas una jornada maravillosa. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte urbano, Mauricio Vega, un exitoso empresario conocido en toda la nación, optó por concluir su día de trabajo más temprano de lo habitual. Desde la mañana, un sentimiento misterioso lo invadía, como si fuera un presentimiento enigmático que no conseguía entender. Una fuerza lo impulsaba a volver a su hogar. Mauricio poseía una de las empresas constructoras más destacadas en la zona. Con su imponente presencia, caracterizada por sus amplios hombros y rasgos faciales definidos, generaba admiración en los trabajadores. Rara vez sus ojos de un azul intenso y frío dejaban ver sus sentimientos, pero en este día mostraban inquietud, como si presentieran algo próximo. El asistente de señor Vega, Leticia, le ofreció acompañarlo a casa mientras él guardaba los papeles en su escritorio, pero él declinó cortésmente, asegurando que no era preciso. Hoy usaré mi propio coche. Mauricio manejaba su elegante coche por las calles que se iluminaban a medida que la noche avanzaba. Entre los recuerdos, su mente se perdía. La casa en la que residía resultaba excesivamente espaciosa para un individuo que vivía solo. Desde que falleció su esposa, Nora, hace un tiempo, la casa se había transformado en un constante recordatorio de su soledad. Al llegar a la exclusiva urbanización, se percató de la ausencia del vigilante en su lugar de costumbre. Al introducir el código en el portón electrónico, pensó que era curioso. Una leve preocupación empezó a crecer en su ser. Al llegar a la última curva del sendero que llevaba a su casa señorial, algo poco común llamó su interés. En la planta baja, las luces brillaban con intensidad. Mauricio frunció levemente el ceño, mostrando su desconcierto. Siempre se aseguraba de apagar las luces al salir y consideraba inapropiado que el personal de servicio estuviera presente a esas horas. Estacionó el auto a una distancia adecuada y apagó el motor. En la noche reinaba un silencio absoluto, solo roto por el distante ladrido de un canino. Con discreción, salió del coche y se dirigió hacia la vivienda, avanzando con cuidado sobre el suelo de gravilla del jardín. En ese momento, la observó. Apareció una pequeña, que no superaba los 10 años, como si fuera un ser misterioso que emergió de entre los arbustos del jardín. El pelo oscuro y alborotado enmarcaba un rostro de una belleza impactante, a pesar de la notoria falta de atención. Los ojos de Mauricio mostraban una prisa que no logró entender de inmediato. Eran grandes, oscuros y llenos de expresión. «Détente». La niña gritó con apenas un susurro, corriendo hacia él con las manos abiertas como si quisiera impedir su entrada. Mauricio se paró, impactado más por la sorpresa que por la advertencia recibida. ¿Cómo es posible que una niña sin hogar estuviera en su terreno y por qué le rogaba que no accediera a su vivienda? ¿Cuál es tu identidad?, interrogó con firmeza sobre la presencia en su terreno, aunque la mirada asustada de la niña logró calmar su tono inicial. Mi nombre es Valentina, aunque en este momento no es relevante, contestó la niña, dirigiendo una mirada ansiosa hacia la vivienda. En el interior hay individuos malintencionados. Hace un tiempo que los vi llegar. ¿Poseen armamento? Mauricio experimentó una sensación de rigidez en su cuerpo. Una vez más, fijó la mirada en las luces brillantes, y en esta ocasión, percibió algo que previamente había ignorado.
una silueta deslizándose detrás de las cortinas de la sala principal. ¿Y de qué manera tienes ese conocimiento? ¿Por qué estás aquí afuera? La pequeña desvió la mirada brevemente, mostrando cierta timidez. De vez en cuando me acerco a estos jardines. En el fondo, entre los árboles, se encuentran frutas que nadie observa. Elevó de nuevo la mirada, desafiante a pesar de sentir miedo. Sin embargo, en el día de hoy me crucé con esos individuos. Accedieron al interior al romper un cristal de la ventana trasera. Mauricio analizó de inmediato la situación. Si las palabras de la niña eran verdaderas, en ese instante estaban robando en su hogar. Tenía la responsabilidad de contactar a las autoridades, pero temía que si lo hacía, los delincuentes pudieran huir antes de ser detenidos. Le indicó a la otra persona que se quedara en ese lugar y se dirigió decididamente hacia la vivienda. «Ni hablar», exclamó Valentina agarrando la manga de su elegante atuendo. «Representan una amenaza. Me enteré de que estaban en la búsqueda de algo concreto. Información acerca de archivos y un cofre de seguridad». Las palabras frenaron bruscamente a Mauricio. En la caja de seguridad se encontraban resguardados los papeles del proyecto más significativo de su trayectoria profesional, la edificación de un conjunto de viviendas que cambiaría por completo el sector de bienes raíces. Sin embargo, también existían individuos influyentes que intentaban obstaculizar la realización de ese plan. ¿Captaste alguna otra información?, inquirió, inclinándose para estar a la altura de la pequeña. Les comunicaron que disponían de poco tiempo, ya que el jefe los aguardaba con la documentación antes de la medianoche. La mente de Mauricio funcionaba a gran velocidad. Solo un reducido grupo de individuos tenía conocimiento sobre la presencia de dichos archivos y la localización de su caja de seguridad. Había sido traicionado por alguien y tenía sospechas sobre la posible identidad del traidor. Tomó su celular y contactó directamente al jefe de policía, un conocido de muchos años. Describió la circunstancia en voz suave, pidiendo que enviaran agentes de manera sigilosa, sin usar sirenas que pudieran alertar a los invasores. «Están en camino», susurró, guardando el móvil, «pero no llegarán antes de un cuarto de hora». Valentina observó a Mauricio con una mirada que denotaba una sabiduría más allá de sus años, como si hubiera presenciado mucho en su breve existencia. La niña señaló la existencia de otra entrada, ubicada junto a la piscina, una diminuta puerta que conducía a una habitación repleta de botellas. Mauricio, sorprendido por el conocimiento de la niña sobre su propiedad, musitó, «la bodega de vinos». Valentina siguió explicando que desde ese lugar se puede acceder a la cocina sin necesidad de atravesar la sala principal. «Los observé al llegar, pero ellos no se percataron de mi presencia. Tengo habilidad para ocultarme». Mauricio evaluó las alternativas disponibles. Optar por aguardar a la policía era la decisión más prudente. No obstante, si los delincuentes hallaban los papeles antes de la llegada de las autoridades, las repercusiones serían catastróficas. Al final, determinó ingresar. «Permanece oculta aquí». Sin embargo, para su asombro, Valentina rechazó rotundamente. «Estoy más familiarizada con los lugares secretos que usted. Puedo enseñarte la forma de ingresar sin ser detectado». En la pequeña se encontraba algo que desafiaba toda lógica. Su firmeza y coraje a pesar del temor evidente que experimentaba. Mauricio se vio en la necesidad de pedir asistencia en ese instante, aunque le resultara poco creíble aceptarla de una joven desconocida. Después de pensarlo un momento, terminó por aceptar. Sin embargo, le advirtió que, ante cualquier indicio de riesgo, debía ocultarse y no moverse hasta recibir la orden de salir. ¿Captas la idea?, Valentina asintió con los ojos brillantes, mostrando una combinación de temor y una emoción indescifrable para Mauricio. Tal vez sea un sentimiento de orgullo, de seguridad en uno mismo. Deslizándose juntos alrededor del jardín, permanecieron ocultos en la penumbra. Mauricio observaba a la niña con sorpresa, impresionado por lo ágil y sigilosa que era, como si hubiera nacido para esconderse, para pasar desapercibida en un entorno que seguramente la había forzado a perfeccionar esas destrezas para poder sobrevivir. Al llegar al fondo de la mansión, junto a la piscina iluminada por luces subacuáticas, Valentina indicó una diminuta entrada lateral,
casi camuflada por enredaderas ornamentales. Esa puerta nunca está cerrada con llave, murmuró. Es consciente de ello porque, se interrumpió, como si en ese momento hubiera caído en cuenta de que estaba revelando demasiada información acerca de sus visitas anteriores. Mauricio no continuó presionando. En aquel instante, lo fundamental era lograr ingresar sin ser descubiertos. Con delicadeza, empujó la puerta y ésta se abrió silenciosamente. De acuerdo con las palabras de la niña, la habitación contigua a la bodega de vinos ofrecía un ambiente fresco y sombrío, ideal para conservar su variedad de botellas procedentes de diversas partes del mundo. Valentina señaló una rejilla de ventilación que comunicaba con el pasillo principal y comentó: «Desde aquí podemos escuchar sus conversaciones». Mauricio se aproximó al enrejado. Desde el piso de arriba se escuchaban claramente las voces de hombres. Una de las figuras le resultaba familiar, pero le costaba identificarla con exactitud. La combinación tiene que ser efectiva. El informante afirmó que estaba en lo correcto. Expresó una voz seria. La respuesta de otro fue que no está operativo, mostrando claramente su frustración. No podemos presionarla. Se trata de una Titanium 9000. Se requerirían materiales explosivos para poder acceder, lo cual llamaría la atención de todos los residentes de la zona. El jefe no estará dispuesto a escuchar justificaciones. Requerimos los papeles para esta noche. Mauricio cerró con fuerza las manos. La caja de seguridad a la que hacían referencia se encontraba en su oficina, en el segundo nivel. Compré una caja muy segura para resguardar papeles importantes y confidenciales. Solo él conocía la combinación. Hola. Espero que estés pasando un buen rato viendo este vídeo. Me intriga saber desde qué lugar estás viendo este vídeo y cuál es la hora actual en tu ubicación. Agradecemos que hayas disfrutado de este relato. Un escalofrío le recorrió la columna. En ese momento, todo cobró lógica. La deslealtad provenía de un lugar mucho más cercano de lo que había pensado al principio. Debemos ascender, murmuró, dirigiéndose más a su interior que a Valentina. Observó al niño con preocupación en su mirada, aunque aceptó con la cabeza. Al abrir la puerta que unía la bodega con la cocina, se aseguró de que no hubiese ninguna persona presente. El sendero estaba libre de obstáculos, sin embargo, se percibían ruidos en la sala principal, a escasos metros de allí. Valentina indicó la presencia de una puerta oculta en la pared trasera de la cocina, por la cual se accede a la escalera de servicio que conduce al piso superior sin atravesar la sala. Una vez más, Mauricio quedó asombrado por la familiaridad que la niña tenía con su hogar. ¿Por qué nadie del equipo de seguridad la había descubierto en tantas ocasiones sin ser vista? Además, ¿cuántas veces había logrado entrar sin ser detectada? Se desplazaron con cautela a través de la cocina, pero justo antes de llegar a la puerta de la escalera de servicio, un sonido de pasos aproximándose desde el salón les puso en guardia. Sería imposible llegar a la escalera sin ser descubiertos debido a la falta de tiempo. Con prontitud, Valentina jaló la manga de Mauricio y lo llevó hacia la amplia despensa ubicada en una esquina de la cocina. Ingresaron puntualmente, manteniendo la puerta entreabierta para poder presenciar lo que ocurría. Un individuo robusto, ataviado de pies a cabeza con prendas de color negro y con un pasamontañas que ocultaba su rostro, irrumpió en la cocina. Con un arma en su mano derecha, parecía estar en busca de algo. Al abrir la nevera, cogió una botella de agua y la bebió rápidamente. Desde la sala, una voz preguntó si había encontrado algo, a lo que respondió que no, que la cocina estaba desocupada. Continúa con la búsqueda. Debe existir otro código, alguna indicación que revele cómo desbloquear esa dichosa caja. El invasor cerró la nevera y estaba a punto de marcharse cuando su celular comenzó a sonar. Respondió de manera instantánea. Dígame, jefe. No, todavía no. La mezcla que obtuvimos no está dando resultados. Comprendo. Su tono de voz se modificó, tornándose más rígido. ¿Estás convencido? Está bien, procederemos tal como indicas. Tras colgar, silbó suavemente para llamar a su colega. Hay modificaciones en el plan. El jefe insiste en que no malgastemos tiempo adicional. En caso de no lograr abrir el recipiente,
¿Será necesario deshacernos de todo? ¿Absolutamente todo?, cuestionó el individuo, asomándose en la entrada de la cocina. Sí, todo. Se indica que es necesario prender fuego a la vivienda. En caso de que no logremos conseguir los papeles, nos encargaremos de que Vega tampoco los conserve. Mauricio experimentó una sensación de congelación en su sangre. Estaban planeando prender fuego a su hogar, arrasar con todo lo que había edificado a lo largo de tantos años. Lo más lamentable era ser consciente de que dentro de la caja de seguridad se encontraban no solo los papeles del proyecto, sino también recuerdos de gran valor sentimental. Las últimas misivas de Nora, imágenes que no había pasado a formato digital, pertenencias personales que ya no podría recuperar. Al salir de la cocina, los dos hombres debatían sobre cómo encender el fuego de manera que pareciera fortuito, cuando Mauricio percibió la diminuta mano de Valentina apretando la suya. Al observarla, descubrió en su mirada algo inesperado. Firmeza de propósito. La pequeña susurró que podían impedirles avanzar, ya que ella estaba más familiarizada con la casa que los intrusos. Conozco la forma de lograr que se vayan antes de la llegada de las autoridades. Mauricio se mostró indeciso. Poner en riesgo a una niña era algo que nunca había considerado. Sin embargo, tampoco podía permitir que dañaran su hogar, sus recuerdos, el proyecto que simbolizaba el porvenir de su negocio. En ese instante, un pensamiento fresco surcó su cabeza. Si estos individuos estaban decididos a llegar tan lejos, ¿qué los detendría de lastimar a cualquier individuo que se interpusiera en su camino? Una niña pequeña que vivía en la calle y acostumbraba a entrar sin permiso en los jardines para comer frutas. La determinación estaba hecha. No toleraría que alguien más resultara herido. No dejaría que las llamas se llevaran los últimos recuerdos de su tiempo con Nora. Y, ante todo, no dejaría que su traidor saliera impune. ¿Cuál es tu sugerencia?, inquirió a Valentina, inclinándose para conocer su estrategia. Los ojos de la pequeña resplandecieron con una combinación de temor y astucia que Mauricio jamás había presenciado, dándose cuenta en ese momento exacto de que esa noche transformaría su existencia de manera irrevocable. Valentina se aproximó a Mauricio, y con una confianza poco común en alguien de su edad, le reveló en voz baja su estrategia. El sistema de riego automático, mencionó. Es posible encenderlo a través del panel ubicado en la sala de mantenimiento. Al activar las luces por secciones, darán por hecho que hay presencia exterior y saldrán a inspeccionar. Con sorpresa en su rostro, Mauricio la observó fijamente. En efecto, la sala de control del sistema de riego estaba ubicada en un espacio reducido al lado del área de lavado. Sin embargo, ¿cómo Valentina se enteró de que existía?, indagó en voz baja mientras recorrían discretamente el pasillo de servicio. ¿Cómo tienes tanto conocimiento acerca de mi residencia? La pequeña desvió la vista, enfocándose en el sendero que tenían delante. He estado observando durante un tiempo, contestó al fin. En ocasiones, ante bajas temperaturas, prefiero permanecer en el invernadero trasero. Por las noches, ese lugar no es frecuentado por nadie. Las palabras generaron un sentimiento de remordimiento en Mauricio. Mientras disfrutaba de una vida llena de lujos, la niña encontraba resguardo en su terreno para protegerse del frío y sobrevivir. La existencia resultaba injusta en aspectos que nunca había tomado el tiempo de reflexionar. Sin ser descubiertos, llegaron al cuarto de mantenimiento. El moderno y sofisticado panel de control del sistema de riego contaba con alternativas para activar diferentes áreas del jardín de acuerdo con la programación establecida. Valentina explicó que al encender inicialmente la zona de la entrada principal y luego de inmediato la del jardín lateral, dará la impresión de que alguien está corriendo alrededor de la propiedad. Mauricio, impresionado, elogió la inteligencia de la persona. ¿En qué lugar adquiriste esa forma de pensar? Una sombra pasó por el rostro de la pequeña. En la vida urbana se adquieren habilidades para la supervivencia o se perece. No queda alternativa. Valentina indicó los controles sin aguardar una respuesta. Señaló que la primera acción sería S, seguida por S y finalmente S. Cada 20 segundos, con pausas intermedias. Siguiendo las indicaciones, Mauricio comenzó por encender la parte delantera.
El ruido de los rociadores activándose se escuchó a lo lejos, apagado por las paredes de la vivienda. Valentina susurró en ese momento, una vez transcurridos los 20 segundos. Primero pusieron en funcionamiento la segunda área y después la tercera. De acuerdo con la anticipación de la niña, pudieron oír voces exaltadas que venían del salón principal. Uno de los invasores preguntó si había alguien en el exterior. No puede ser. Estamos solos. Acabo de presenciar una figura desplazándose en las inmediaciones de los arbustos. El plan estaba dando resultados. Ambos individuos se encontraban desorientados, debatiendo acerca de cuál sería la mejor acción a tomar. Aprovechando la distracción, Mauricio y Valentina se deslizaron sigilosamente hacia la escalera de la parte de atrás. Ascendieron velozmente al siguiente nivel, al mismo tiempo que los invasores se dirigían al patio para llevar a cabo una inspección. Mauricio condujo a Valentina en voz baja hacia el final del pasillo, donde se encontraba su despacho. Explicó que la caja fuerte se hallaba oculta detrás de un cuadro. Ingresaron a la oficina. En la habitación hay estantes de madera oscura, un escritorio majestuoso y diversas obras de arte colgadas en las paredes, creando un ambiente de elegancia. Mauricio se acercó de inmediato a un cuadro que representaba a una mujer bella con una mirada melancólica. Valentina, con curiosidad y reverencia, indagó: «Es esta la persona, ¿verdad? La anterior residente de esta vivienda». Mauricio asintió en silencio, sin sentirse seguro de poder expresarse verbalmente. Con sumo cuidado, retiró el cuadro, dejando al descubierto la caja de seguridad incrustada en la pared. El lugar era un recinto elegante, tal y como habían indicado los intrusos, un Titanium 9000. «El reloj corre en nuestra contra», expresó, iniciando la rotación del dial con movimientos exactos. Los números que ingresó no coincidían con los habituales. Tenía conocimiento de que alguien había traicionado su confianza al proporcionar la clave usual a los delincuentes. Afortunadamente, recientemente había modificado el código como medida de seguridad, algo que incluso su colaborador más cercano desconocía. Con un ligero sonido, la caja se desbloqueó. En el interior, junto con la documentación del proyecto, se encontraba una diminuta caja de madera labrada. Mauricio agarró la caja junto con los documentos. Valentina, llena de curiosidad, preguntó qué había dentro de ella. Contestó Mauricio mientras guardaba sus posesiones en un maletín que había cogido del armario. «Es hora de marcharnos antes de que regresen». Sin embargo, ya era tarde. Se percibieron sonidos de alguien ascendiendo por la escalinata principal. Los invasores habían vuelto y por el tono de sus conversaciones, se notaba que estaban enojados por haber sido engañados. «Echa un vistazo arriba. Que alguien se quede en la parte inferior», indicó uno de ellos. «Y asegúrese de tener listo el combustible. Una vez verifiquemos que no hay presencia de personas, procedemos a prender fuego a todo y nos retiramos». Mauricio y Valentina se miraron con expresiones de temor. Se encontraban atrapados en la oficina, mientras uno de los invasores se acercaba directamente hacia su posición. La única opción que tenían era salir por la misma puerta por la que habían ingresado. Valentina susurró, tomando por sorpresa a Mauricio, que hay una alternativa para salir. La terraza de esta habitación se comunica con la del cuarto principal. Podemos descender por la planta trepadora desde ese punto. Sin detenerse a preguntar cómo la niña conocía esos detalles, Mauricio asintió y juntos se encaminaron hacia el balcón. Justo en el momento en que la puerta del despacho se estaba abriendo, ellos salieron. Avanzaron por el angosto borde que unía los dos balcones, pegados a la pared para no ser descubiertos desde el interior. Al llegar al balcón principal de la habitación, Valentina indicó una planta trepadora fuerte que se extendía hasta el jardín. Expresó su deseo de ser la primera en bajar para poder verificar si era seguro, ya que consideraba que era más liviana. Antes de que Mauricio pudiera expresar objeciones, la pequeña ya se deslizaba con destreza por la enredadera. La miraba con el corazón en la boca, preocupado de que pudiera caer. Sin embargo, Valentina se desplazaba con la seguridad de alguien con experiencia en la situación. Después de aterrizar, Valentina indicó con un gesto que descendiera. Con el maletín sobre su hombro,
Mauricio inició su descenso. Aunque no tenía la misma destreza que la niña, consiguió descender al suelo sin problemas significativos. Se ocultaron detrás de unos matorrales justo en el momento preciso. De repente, el jardín se iluminó por completo al activar el intruso todas las luces exteriores, mientras recorría el contorno con el arma en la mano. Mauricio susurró que era necesario dirigirse hacia la puerta trasera para luego alcanzar la calle lateral y solicitar asistencia. Avanzaron sigilosamente entre la flora, aprovechando cada rincón oscuro, cada refugio natural que el jardín les brindaba. Valentina se desplazaba como un diminuto espectro, apenas perceptible en la penumbra. Mauricio trataba de copiar su forma de hacer las cosas. Sin embargo, su estatura lo hacía destacar más. Apenas se encontraban a escasos metros de la puerta trasera cuando un grito proveniente de la vivienda llamó su atención. Han forzado la caja fuerte. Los documentos han sido sustraídos por alguien. El invasor en el jardín actuó de inmediato, avanzando hacia ellos sin haberlos detectado todavía, pero yendo hacia la misma salida que tenían previsto utilizar. Mauricio decidió al instante, y sacando un diminuto mando a distancia de su bolsillo, pulsó un botón. De repente, el sistema de seguridad de su coche, que estaba aparcado en la entrada, se activó y empezó a emitir un fuerte sonido de alerta. El delincuente modificó su rumbo y se desplazó en dirección a la parte delantera de la vivienda. Llegó el momento que tanto había esperado. Se dirigieron velozmente hacia la puerta trasera, la desbloquearon y salieron a la estrecha calle que rodeaba la finca. Valentina señaló hacia un pasaje sombrío y exclamó: «Sigan por aquí. Conozco una ruta más corta». Mauricio decidió seguir a la mujer, depositando su confianza en ella a pesar de su escasa familiaridad con la misma. Al final del callejón, se encontraron en una vía más amplia, donde varios individuos paseaban sin percatarse del conflicto que ocurría cerca. Mauricio, en busca de su dispositivo, mencionó la urgencia de contactar a las autoridades nuevamente. Antes de marcar, el ruido de sirenas aproximándose les reveló que la asistencia estaba en camino. Es posible que los vecinos fueran avisados por la alarma del coche, lo que provocó que llamaran a los servicios de emergencia. Mauricio propuso aguardar en la esquina indicada, que estaba bien iluminada y segura para detenerse. Valentina retrocedió, mostrando de repente una expresión tensa en su rostro. «Es imposible que me quede», murmuró, con apenas un susurro en su voz. «La autoridad interrogará. Otra vez me van a llevar a servicios sociales». Al observarla, Mauricio entendió lo que estaba sucediendo. Esa pequeña no solamente vivía en las calles, sino que también era una prófuga del sistema. Trató de tranquilizarla diciendo: «No permitirán que te lastimen. Tengo la posibilidad de contarles que ustedes fueron mi salvación. Valentina, eres una verdadera heroína». La pequeña movió la cabeza, mostrando en sus ojos una combinación de temor y una sabiduría adelantada. «No logra comprender. He visitado residencias de acogida anteriormente. A mí, que soy una niña inquieta y curiosa, no me tratan con amabilidad». Mauricio se agachó para igualar su altura, agarrando con determinación el maletín. Expresó con honestidad: «Te aseguro que no permitiré que te lleven a un sitio donde te hagan daño. Cuando más lo requería, estuviste allí para apoyarme. Permíteme ahora brindarte mi ayuda». Valentina mostraba una total falta de confianza en su expresión. Resultaba claro que la experiencia le había mostrado a desconfiar de las promesas de los mayores. «¿Cuál sería la razón para depositar su confianza en usted?», cuestionó de forma directa. «Las personas adineradas como usted residen en su propio universo encantador y no perciben la realidad de las calles». Las palabras impactaron a Mauricio con la contundencia de la sinceridad. Estaba en lo correcto. ¿Cuántas ocasiones he transitado al lado de individuos sin vivienda, sin siquiera dirigirles la mirada? ¿Cuántas veces había contribuido a una causa solidaria solo para mejorar su propia imagen, sin mostrar verdadero interés por el bienestar de los beneficiarios? «Estás en lo correcto», concedió. «No puedo solicitarte que creas en mí solo por lo que digo, pero esta noche has puesto en peligro tu vida para asistir a un desconocido. Has demostrado más fidelidad y coraje que individuos con los que llevo años de relación. Permanecerá en mi memoria».
Valentina mostraba una mirada diferente. Aunque no había total confianza, existía al menos cierta incertidumbre, una fisura en la barrera de desconfianza que había erigido. Las sirenas se aproximaban cada vez más. En poco tiempo, serían localizados por las autoridades. Valentina preguntó sobre su futuro si decidía quedarse. Su voz denotaba fragilidad, recordándole a Mauricio su juventud. Él le aseguró que estaría protegida y que haría todo lo posible para garantizar su seguridad. Tras un instante que se hizo interminable, Valentina asintió ligeramente. Está bien, me quedaré. 2 coches de policía se pararon delante de ellos, con las luces intermitentes iluminando la oscuridad de la noche. 4 agentes bajaron con armas desenfundadas, evaluando rápidamente la escena. Uno de ellos se dirigió a Vega, confirmando su identidad al instante. Mauricio respondió asegurando que estaban bien, mientras protegía a Valentina con una mano en su hombro. Sin embargo, en mi hogar hay personas no autorizadas. Estaban tramando prenderle fuego. Mientras los agentes recopilaban sus testimonios y planificaban un operativo para detener a los delincuentes, Mauricio percibió que Valentina temblaba levemente junto a él. No se trataba únicamente del frío nocturno, sino del temor hacia lo que sucedería a continuación. Le tranquilizó en voz baja, asegurándole que todo estaría bien. No estar ausente, estar contigo. La pequeña observó con una combinación de ilusión y desconfianza, como alguien que ha comprendido la importancia de no fiarse, aunque anhele intensamente poder hacerlo. Los eventos que vienen a continuación ocurrieron velozmente. La policía consiguió detener a uno de los invasores cuando trataba de escapar. El otro individuo logró huir, no obstante, dejó evidencia suficiente para poder ser reconocido. Ambos individuos eran reconocidos criminales, empleados para llevar a cabo tareas ilegales por individuos adinerados. En la comisaría, Mauricio y Valentina dieron su testimonio. Narró cómo la pequeña le había avisado sobre la amenaza y detalló cómo, trabajando en equipo, consiguieron rescatar los papeles fundamentales antes de que se perdieran. Al llegar el momento de abordar la situación de Valentina, Mauricio tomó una determinación que tendría un impacto significativo en ambas trayectorias. Informó al oficial a cargo que Valentina permanecería bajo su tutela de forma provisional. Me encargaré de que obtenga todo lo necesario durante la resolución de su caso legal. El agente lo observó con dudas. Vega, agradezco su aprecio, pero existen procedimientos establecidos para estas situaciones. La entrega de la niña a los servicios sociales es necesaria. Mauricio interrumpió con determinación, expresando su comprensión de los procedimientos y su compromiso de cumplir con todas las acciones legales requeridas. Sin embargo, esta noche, Valentina me acompaña. Mañana mismo me pondré en contacto con mi asesor legal para comenzar los trámites necesarios. A pesar de encontrar oposición, el prestigio de Mauricio Vega en la localidad fue determinante para obtener la custodia provisional de Valentina tras contactar con individuos influyentes. Con asombro en su mirada, la niña observaba atentamente todo a su alrededor, como si le costara creer lo que estaba pasando. Al salir de la comisaría, Mauricio se percató de que era demasiado tarde para volver a la mansión, ya que la medianoche había quedado atrás. La recolección de pruebas por parte de la policía continuaba, y la sensación de seguridad en el lugar había desaparecido. Expresó a Valentina que pasarían la noche en un hotel, mientras la conducía hacia un taxi. Mañana tomaremos la decisión sobre nuestras próximas acciones. Dentro del taxi, la pequeña permaneció callada, observando a través de la ventana cómo las luces de la ciudad se deslizaban como destellos en la noche. Mauricio guardó silencio en consideración de la situación de su amigo, quien estaba asimilando numerosos cambios en un corto periodo. El hotel destacaba por ser uno de los más lujosos en la localidad. El equipo los acogió con la discreción eficaz que distingue a los lugares de lujo, a pesar de que no resistieron la tentación de observar con curiosidad a la peculiar pareja compuesta por el distinguido empresario y la joven descuidada con atuendos desgastados. El alojamiento que les asignaron contaba con 2 dormitorios independientes, una sala de estar compartida y una vista panorámica de la ciudad. Mauricio solía hospedarse allí con frecuencia. Para Valentina,
La experiencia era similar a adentrarse en un mundo completamente desconocido. La pequeña exploró el entorno con cuidado, acariciando las superficies con delicadeza, observando cada detalle con sorpresa apenas contenida. Si lo deseas, puedes darte un baño, propuso Mauricio, indicando el elegante baño. ¿Dispones de toallas frescas? Se interrumpió al notar un inconveniente logístico, no cuentas con vestimenta para mudarte. Al observar a Valentina, Mauricio percibió una sonrisa auténtica en su rostro, algo que no había visto desde que la conoció. Ella comentó que tiene la costumbre de llevar puesta la misma vestimenta durante varios días, aunque admitió que le apetecería disfrutar de un baño caliente. Durante el baño de la niña, Mauricio se comunicó con la recepción del hotel solicitando vestimenta apropiada para Valentina. Describió la situación de manera imprecisa, hablando de una urgencia familiar que los había dejado sin maletas. Además, se tomó un momento para realizar algunas llamadas de relevancia. Contactó a su abogado de confianza para informarle sobre la situación y solicitarle que comenzara los procedimientos requeridos para obtener la custodia legal de Valentina. Posteriormente, dio instrucciones a su responsable de seguridad para que intensificara la protección en la residencia y averiguara la identidad del posible autor del intento de robo. La dificultad aumentó con la tercera llamada. Llamó al teléfono de Leticia, su asistente personal, quien previamente le había propuesto ir a casa con él esa tarde. Al contestar, ella dijo, «Señor Vega», con evidente sorpresa por la llamada a esa hora. «¿Todo en orden?», preguntó Mauricio con voz fría y controlada, respondiendo a Leticia que las cosas no estaban bien. «Anoche hubo un intento de robo en mi hogar de documentos confidenciales. Solo 3 personas sabían de su ubicación. El jefe de seguridad, tú y yo». La ausencia de sonido al final de la llamada fue la única señal que requería. «Mauricio, no entiendo a qué te refieres», murmuró Leticia al fin, aunque su voz insegura revelaba la verdad. «Deja de mentir», interrumpió él. «Los delincuentes tenían la clave precisa de mi caja de seguridad, la misma clave que te confié hace 3 meses cuando ordenabas mis papeles personales». Un nuevo momento de quietud. Después de eso, un llanto contenido. Comenzó disculpándose con profundo pesar. «No me quedó más remedio. Recibí una amenaza. Amenazaron con hacerle daño a mi familia si no colaboraba». Mauricio reflexionó con los ojos cerrados sobre la nueva información recibida. Durante un lustro, Leticia había desempeñado un papel fundamental a su lado. Depositaba en ella una confianza superior a la que tenía en cualquier otro individuo de su círculo laboral. Interrogó sobre la identidad de quien la intimidó. «No puedo revelarlo», contestó, denotando temor en su tono. «Se trata de individuos con gran influencia. En caso de que se enteren de nuestra conversación, Mauricio aseguró que te brindará resguardo a ti y a tus seres queridos. Sin embargo, es fundamental para mí descubrir la identidad de la persona responsable». El ruido de la puerta del baño al abrirse le avisó que Valentina había finalizado. Mientras concluía la conversación telefónica, le indicó que aguardara un instante. «Reflexiona sobre ello, Leticia. Mañana tendremos una conversación, pero es importante que entiendas que, independientemente de lo que suceda, no hay cabida para ti en mi compañía». Finalizó la llamada antes de que ella tuviera la oportunidad de contestar. Experimentaba sentimientos de traición, ira y inquietud. Si las afirmaciones de Leticia acerca de las amenazas resultaban verídicas, la situación era de mayor magnitud de la que había previsto en un principio. Envuelta en una bata blanca del hotel que le quedaba demasiado grande, Valentina salió del baño. El pelo húmedo le caía en suaves ondas oscuras sobre los hombros, y sin la suciedad que lo cubría previamente, su rostro mostraba una hermosura innata que dejó a Mauricio atónito. La niña le preguntó si todo estaba en orden al notar su gesto tenso. Mauricio hizo el intento de sonreír, aunque no logró hacerlo plenamente. Contestó sin tener total certeza, «Eso sucederá. Solicité que te lleven prendas de vestir. Es conveniente que llegue con prontitud». Valentina asintió con prudencia y se acomodó en uno de los elegantes sofás, mostrando cierta inquietud por no encajar en ese ambiente. Al fin, formuló la interrogante que claramente había estado pensando: ¿qué sucederá mañana?
Al observar a Mauricio, no solo veía a la valiente niña que le había rescatado esa noche, sino también a la frágil pequeña que había estado viviendo sola en las calles. Una pequeña que, por motivos que aún no comprendía, se había refugiado en los recovecos de su terreno. Sentándose frente a ella, expresó: a partir de mañana, abordaremos tu situación y permanecerás a mi lado mientras lo hacemos. A pesar de su desafío, Valentina mostraba cierto temor ante la idea de regresar a las calles. Si decides marcharte, lo aceptaré sin problemas, contestó Mauricio con honestidad. Pero antes de tomar una decisión, me encantaría que me brindaras una oportunidad. Considero que es factible colaborar el uno con el otro. Valentina observó con interés. ¿Colaborar con nosotros? ¿En qué puedo serle útil? He comunicado toda la información que poseo acerca de los delincuentes. Mauricio esbozó una sonrisa sincera en esta ocasión. Has revelado aspectos que había olvidado, Valentina: valentía, fidelidad, astucia. Me has hecho reflexionar sobre lo verdaderamente esencial en la vida. Las palabras parecieron confundir a la niña, como si nunca hubiera escuchado algo similar. Un leve llamado en la puerta rompió la tranquilidad del instante. El personal del hotel llevaba prendas para Valentina, un atuendo simple pero refinado, apropiado para una niña de su edad. Mientras Valentina se vestía en la habitación, Mauricio se aproximó a la ventana y contempló las luces de la ciudad que nunca descansaba. Su mente era un remolino de interrogantes sin solución. ¿Cuál persona fue la responsable verdadera del intento de robo? ¿Cuál sería su reacción al enterarse de mi fracaso? Y, sobre todo, ¿cuál sería su plan con Valentina en este momento? Lo único que tenía en mente era que la vida de los dos había dado un giro esa noche, uniéndose de una forma imprevista para ambos. Por vez primera en bastante tiempo, percibía que estaba llevando a cabo algo realmente importante. El destino los había juntado en la penumbra, pero tal vez unidos lograrían descubrir una senda hacia la claridad. Al despuntar el alba, Mauricio estaba despierto, repasando los papeles que había recuperado de la caja de seguridad. Los diseños y acuerdos del proyecto Nueva Esperanza estaban listos, un desarrollo habitacional que contemplaba la construcción de viviendas asequibles en una ubicación que otros promotores tenían reservada únicamente para inmuebles de alta gama. Diversos magnates se habían manifestado en contra de su propuesta, tratando de obstaculizarla mediante su influencia en el ámbito político. En ese momento, quedó evidente que habían optado por acciones más extremas. Mientras estaba inmerso en sus reflexiones, un leve llamado a la puerta lo sacó de su concentración. Al responder pase, guardó rápidamente los papeles en su maletín. Valentina llegó luciendo las prendas recién adquiridas que le habían dado en el hotel. Su aspecto era distinto, no solo por la ropa impecable, sino por el leve ajuste en su actitud. A pesar de mostrar prudencia, se podía percibir un destello de optimismo en su mirada. Al aproximarse con precaución, saludó con un cordial «buenos días». ¿Ha logrado identificar a la persona que intentaba sustraer su documentación? Mauricio esbozó una sutil sonrisa. La niña iba directamente al grano, sin rodeos ni formalismos superfluos. Albergó ciertas dudas, contestó. Un conjunto de hombres de negocios se encuentran en desacuerdo con un proyecto significativo en el que me encuentro trabajando. Un plan que beneficiaria a numerosos hogares para adquirir residencias adecuadas. Valentina asintió, captando una mayor comprensión de lo que Mauricio tenía en mente. ¿Es por esa razón que deseaban incendiarlo todo? Exactamente, respondió Mauricio, asombrado por su agudeza, en relación a por qué no podría edificar viviendas para personas necesitadas. Su principal preocupación es el dinero en lugar de las necesidades de los demás. Durante el desayuno en la habitación de lujo, Mauricio fue contactado por su abogado, Ernesto Méndez. Ernesto comunicó a Mauricio que los procedimientos están en proceso. Debido a la situación especial, es factible pedir una reunión urgente para obtener la custodia provisional de la pequeña, aunque se requerirá ampliar los detalles acerca de la menor. ¿Tienes información acerca de su familia? Mauricio observó a Valentina disfrutando con gusto de las frutas frescas del desayuno. Escasamente, contestó en tono discreto. Después de conversar con ella, te daré una llamada. Al finalizar la llamada,
Mauricio tuvo que abordar la complicada situación de indagar a Valentina acerca de su historial. Tomó asiento enfrente de ella, seleccionando con atención sus expresiones. Valentina, requiero conocer más acerca de ti para brindarte asistencia legal. Empezó. ¿Serías tan amable de relatarme cómo terminaste sin hogar? La pequeña cesó de ingerir alimentos, mostrando un gesto de seriedad en su rostro. Hace un tiempo que mi madre falleció, contestó después de titubear un instante. Desde que vine al mundo, era solo nosotras dos viviendo juntas. Jamás tuve la oportunidad de conocer a mi padre. Mis disculpas, expresó Mauricio con honestidad. ¿Y luego qué ocurrió? Prosiguió Valentina, su tono tornándose más distante. Pero resultó ser un sitio espantoso. Los encargados tenían un trato poco amable con nosotros, sobre todo con aquellos que formulábamos preguntas o no permanecíamos tranquilos. Mauricio sintió un nudo apretado en su garganta. Conocía la existencia de hogares para niños en condiciones muy malas, pero escucharlo directamente de una niña que lo había experimentado resultó desgarrador. Valentina finalizó diciendo que optó por huir y vivir en la calle en lugar de permanecer en ese lugar. Fuera, tenía la posibilidad de hallar alimentos en los contenedores de basura y descansar en cualquier lugar que eligiera. Mauricio, lleno de curiosidad, quiso saber cómo fue que llegaste a su casa. En el semblante de Valentina surgió una sutil sonrisa. Un día me encontraba escapando de unos niños que intentaban hurtarme. Me vi en el jardín después de saltar un muro. Observé que se trataba de un espacio amplio, con numerosos rincones ocultos y árboles frutales, por lo que decidí regresar. Nadie parecía prestarme atención, y usted siempre lucía tan ocupado, tan melancólico, que pensé que no le importaría si cogía algunas frutas. La autodescripción impactó a Mauricio. Así percibía el mundo, un hombre atareado y melancólico. La representación era increíblemente exacta. En pleno diálogo, el timbre del teléfono en la habitación resonó. Ocupaba el cargo de jefe de seguridad de Mauricio. Informó, señor Vega, hay novedades de relevancia. Anoche, las autoridades interrogaron al delincuente que fue detenido. Ha revelado la identidad del empleador. Mauricio experimentó una sensación de tensión. ¿Quién cometió el acto? Lorenzo Montiel, transformando de constructor a deconstructor. Según el ladrón, les indicaron que debían eliminar toda la documentación relacionada con el proyecto Nueva Esperanza. Mauricio no se vio sorprendido por la noticia. Lorenzo Montiel destacaba como su principal rival, expresando abiertamente su desacuerdo con la propuesta. La valentía de Lorenzo al avanzar tanto sorprendió a la persona. El jefe de seguridad prosiguió, todavía hay más, señor. Esta mañana, la señorita Leticia, su asistente, se presentó en la oficina y reveló toda la verdad. Afirma que Montiel la intimidó con la posibilidad de perjudicar a su familia. Al parecer, el hermano de Leticia tiene compromisos financieros con individuos relacionados con Montiel. Mientras analizaba estos datos, Mauricio optó por una elección. No dejaría que Lorenzo Montiel saliera impune. Sin embargo, tampoco deseaba que Leticia sufriera las repercusiones de sus acciones bajo presión. Después de finalizar la llamada, le comunicó a Valentina de manera resumida lo que estaba ocurriendo. Se ha revelado la identidad de la persona responsable, comentó. Se trata de una persona que intenta evitar la edificación de viviendas destinadas a familias necesitadas. Valentina observó con gravedad. ¿Cuál es su próximo paso? Mauricio afirmó que se encargaría de que pagara por sus acciones antes de abordar la situación pendiente. Los próximos momentos resultaron agotadores. Mauricio y Valentina se encontraron con Ernesto, el profesional del derecho, para conversar sobre los trámites legales. Ernesto señaló que, debido a las circunstancias particulares, Mauricio tendría la posibilidad de conseguir la tutela provisional de Valentina durante la investigación del centro de acogida del que había huido. Explicó que si las afirmaciones de Valentina acerca del trato en ese sitio resultaban verídicas, existiría fundamento para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Durante ese tiempo, ella tiene la posibilidad de permanecer a tu lado en calidad de tutor temporal. Valentina permanecía atenta a cada palabra con cautela,
como si temiera que esa luz de esperanza desapareciera de repente. ¿Qué sucede si no da resultado?, inquirió en voz baja. Seré enviado de regreso a ese sitio. Mauricio y Ernesto se miraron y fue el abogado quien tomó la palabra. Expresó que, de acuerdo a lo mencionado por Valentina, el sitio en cuestión será objeto de una investigación y podría ser clausurado. Si la situación empeora, exploraríamos alternativas, pero no regresarás a ese lugar. Otra reunión relevante se llevó a cabo por la tarde. Lorenzo Montiel fue arrestado para ser interrogado, por lo que Mauricio tuvo que acudir a la estación de policía para brindar una declaración adicional. Optó por llevar a Valentina consigo, evitando dejarla sola tras los acontecimientos recientes. En la sala de espera de la estación de policía, Valentina examinaba minuciosamente su entorno, captando cada pequeño aspecto con gran interés. En el momento de espera, la puerta se abrió y Lorenzo Montiel hizo su entrada, acompañado por 2 agentes. El hombre de negocios, de complexión fuerte y usualmente con un aire de superioridad, lucía visiblemente perturbado. Al observar a Mauricio, su semblante se volvió aún más pálido. Murmuró Vega mientras se detenía por un instante, insinuando que debía estar gozando de la situación. Despertó poco a poco Mauricio, con un semblante tranquilo pero decidido. Observar la caída de alguien no es de mi agrado, Lorenzo, contestó, ni siquiera de aquel que intentó arruinar todo lo que he edificado. Lorenzo apartó los ojos hacia Valentina, quien lo miró fijamente sin parpadear. Interrogó con desdén acerca de la identidad de la niña. ¿Es acaso tu reciente pupila? Antes de que Mauricio pudiera contestar, Valentina tomó la palabra. Expresó con una serenidad inesperada que fue ella quien evitó que sus secuaces incendiaran la residencia del señor Vega, y le advirtió a Mauricio que enfrentaría consecuencias por su intento. Lorenzo dejó escapar una risa irónica. Vaya valentía la tuya, jovencita. Confío en que no te desilusiones al descubrir la verdadera identidad de la persona que te está ayudando. Los oficiales le animaron a seguir adelante, y Lorenzo se perdió por el pasillo. Mauricio observó a Valentina con admiración por su valentía. Al regresar a su asiento a su lado, le aconsejó, no prestes atención. Se encuentra en un estado de desesperación. Valentina levantó los hombros. Personas como él, he visto muchas. Piensan que tienen la capacidad de infundir miedo en todos, pero en realidad son individuos temerosos al final del día. Una vez más, las palabras llenas de sabiduría de ella dejaron a Mauricio asombrado. A tan temprana edad, esta pequeña había adquirido conocimientos difíciles sobre la vida, cuando lo habitual sería que estuviera disfrutando y aprendiendo. Tras testificar, Mauricio fue contactado por Leticia por teléfono. Mientras lloraba, su voz se quebraba al hablar. Expresó su pesar a Mauricio. Jamás tuve la intención de defraudarte, pero me encontraba en una encrucijada sin saber cómo actuar. Mi hermano recibió amenazas, y yo. Comprendo la situación, Leticia, intervino Mauricio con empatía. Ya me he comunicado con las autoridades. No voy a acusarte, pero requiero tu declaración en contra de Montiel. Se oyó un suspiro de alivio al otro lado. Aseguró que revelaría toda la información que poseía. Agradecimientos, Mauricio. No soy digno de tu comprensión. Mauricio observó a Valentina, quien aparentaba no prestar atención a la charla mientras hojeaba una publicación. Respondió que todos merecemos una nueva oportunidad. Leticia, dijo. Para algunos afortunados, esta oportunidad se presenta. Al día siguiente, todo cambió y la vida empezó a seguir un camino distinto. Mauricio y Valentina volvieron a la residencia, esta vez con medidas de seguridad adicionales. La vivienda había sido higienizada y protegida. A pesar de eso, Valentina exploró el lugar con cuidado, como si estuviera preocupada de descubrir intrusos ocultos en todos los rincones. Durante su ascenso por las escaleras, Mauricio extendió la invitación a Valentina para que seleccionara a su antojo una habitación de su agrado entre las diversas opciones disponibles en el segundo piso. La sorpresa se reflejó en el rostro de Valentina al recibir esta propuesta. Sí, así es. Mauricio asintió, conmovido por la emoción reflejada en los ojos de la pequeña.
El simple acto de permitirle seleccionar su propio lugar tenía un gran valor para ella. Tras recorrer diferentes habitaciones, Valentina se decantó por una diminuta pero acogedora, que ofrecía vistas al patio trasero. Aunque no era la más elegante, contaba con un balcón desde el cual podía contemplar los árboles frutales que habían sido su sustento por mucho tiempo. «Me agrada esta», afirmó con determinación. Los días pasaron a ser semanas, y estas a su vez se transformaron en meses. El desarrollo de Nueva Esperanza continuó sin contratiempos, ya que Lorenzo Montiel se vio confrontado con acusaciones graves que lo apartarían de sus actividades comerciales durante un extenso periodo. Se descubrieron condiciones inaceptables y abusos constantes en el hogar de acogida del que Valentina logró huir, lo que resultó en su clausura permanente. Valentina tuvo dificultades para acostumbrarse a su reciente situación. En algunas noches, Mauricio hallaba a la mujer descansando en el suelo, ya que consideraba que la cama era excesivamente suave. En ocasiones, la sorprendía escondiendo alimentos en su cuarto, una costumbre originada por el temor de volver a sufrir hambre. Sin embargo, Valentina empezó a experimentar una sensación de seguridad a medida que pasaba el tiempo, demostrando paciencia y comprensión. Comenzó a ir a la escuela, donde su agudeza innata y su astucia la hicieron destacar rápidamente como alumna, a pesar de haber perdido varios años de educación. En su despacho, Mauricio se encontraba repasando papeles una tarde cuando Valentina llegó sigilosamente, como solía hacer. Sentándose frente al escritorio, le pidió permiso para hacerle una pregunta. Mauricio, apartando la documentación, le recordó que podía tutearlo. Valentina asintió, a pesar de que le resultaba difícil dejar de ser tan formal. ¿Cuál fue el motivo que la llevó a brindarme su ayuda?, inquirió directamente. Tuvo la oportunidad de dejarme ir esa noche, una vez que la policía atrapó a los ladrones. Después de un instante, Mauricio la observó detenidamente, reflexionando sobre lo que iba a decir. Expresó, en un principio, sentí agradecimiento. Me salvaste la vida, mis documentos, mi hogar, pero más adelante. Guardó silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras precisas. Fue entonces cuando comprendí lo importante que eras para mí, al igual que yo lo era para ti. Valentina mostró un gesto de confusión al fruncir el ceño. ¿De qué manera podría serle útil? Posee todo lo que alguien podría anhelar. Mauricio mostró una sonrisa melancólica. Poseía pertenencias, Valentina. Una residencia amplia, un negocio próspero, riqueza. Sin embargo, se encontraba en soledad. Desde el fallecimiento de mi esposa Nora, me había transformado en un individuo dedicado únicamente a mi labor, sin establecer vínculos significativos con nadie. Al ponerse de pie, se dirigió hacia la ventana y contempló el jardín rebosante de vitalidad primaveral. Me hiciste recordar cuáles son las verdaderas prioridades. Lo importante no son los planes ni el dinero, sino las personas, su valentía, fidelidad y habilidad para enfrentar los desafíos más complicados. Has hecho que vuelva a experimentar la verdadera esencia de la vida, más allá de simplemente estar presente. Valentina lo miraba en silencio, con sus ojos resplandecientes reflejando emociones que guardaba en su interior. Mauricio prosiguió, girándose hacia ella, planteándole si aceptaría unirse a su familia de manera permanente, no solo por un tiempo limitado. La interrogante flotaba en el ambiente, llena de sentido. Desperto con calma Valentina. Mirando fijamente a Mauricio. ¿Estás sugiriendo que permanezca? Mauricio asintió en respuesta a la pregunta sobre si sería para siempre, indicando que sí, siempre y cuando la otra persona estuviera de acuerdo. Después de conversar con Ernesto, estamos listos para comenzar el procedimiento oficial de adopción. Valentina se tomó un instante antes de contestar. Después, formuló la pregunta en voz baja. ¿Qué sucede si no cumplo con sus expectativas? ¿Y si no estoy a la altura? Mauricio se aproximó a ella y se arrodilló, cogiendo sus manos delicadas. Valentina, no tengo requisitos que debas satisfacer. Mi deseo es brindarte un lugar donde te sientas protegido, donde tengas la posibilidad de desarrollarte plenamente y ser la persona que anhelas ser. Reconozco que voy a equivocarme en el proceso,
ya que no tengo experiencia previa como padre. Juntos vamos a adquirir conocimientos. Después de mucho tiempo, las lágrimas que Valentina había reprimido finalmente brotaron. Después de vivir en la calle y superar situaciones extremas, esta pequeña logró aceptarse tal como era. Enfrentó desafíos que la mayoría de los adultos ni siquiera podrían concebir. Una pequeña niña. Corrió hacia Mauricio y lo rodeó con un abrazo intenso, como si tuviera miedo de que desapareciera si lo soltaba. Entre lágrimas, susurró su consentimiento a quedarse a su lado. Estoy deseando formar parte de tu familia. Al abrazarla, Mauricio percibió como algo que llevaba mucho tiempo dañado en su interior empezaba a recuperarse. Nora no sería sustituida, y Valentina no ocuparía el espacio del hijo que nunca tuvieron, pero juntos crearían algo distinto, algo inesperado para ambos. Pasó un tiempo desde ese diálogo. El exitoso proyecto Nueva Esperanza finalizó con éxito, brindando hogares adecuados a numerosas familias. Mauricio decidió darle más importancia a los proyectos que generan un impacto social positivo en lugar de solo buscar beneficios económicos. Valentina fue oficialmente adoptada, y la pequeña que antes habitaba en la oscuridad, ahora prosperaba gracias al cariño y la protección de su nuevo papá. Su innata inteligencia se desarrolló plenamente gracias a la enseñanza que recibía, y su agudeza especial le permitía abordar los desafíos desde una perspectiva única, algo que Mauricio apreciaba mucho. Durante una tarde de paseo por el jardín que Valentina había empezado a cuidar con alegría, la pequeña se paró frente a un árbol de mangos, el cual solía visitar para tomar fruta cuando vivía en la calle. Mientras miraba hacia arriba entre las ramas, compartió: en ocasiones me cuestiono qué habría ocurrido si aquella noche no te hubiera avisado sobre los ladrones. Mauricio dirigió su vista hacia el árbol. Seguramente habría extraviado los papeles, el trabajo, quizás hasta la vivienda, pensó, pero lo fundamental es que no habría dado contigo. Valentina mostró una sonrisa auténtica y brillante que siempre era un deleite al verla, como si el destino hubiera ideado otra manera de unirnos. En ocasiones me parece que nuestro encuentro estaba predestinado, de alguna forma. Tras reflexionar sobre lo dicho, Mauricio halló consuelo en ese pensamiento. Tal vez tenía razón, puede ser que, a pesar de sus orígenes tan diversos, el destino hubiera planeado un encuentro entre ellos, con el propósito de que se rescataran el uno al otro. Aceptó que quizás estaba en lo correcto, rodeando los hombros de Valentina con uno de sus brazos. Sin embargo, me alegra que haya sido esa noche, en esas condiciones, por más arriesgadas que fueran. Valentina asintió y se recargó en él, admirando juntos el ocaso que iluminaba el jardín con una luz dorada. El padre recibió la respuesta con gratitud, mencionando lo especial que era para él esa palabra que su hijo acababa de aprender. Igualmente, al atardecer, el sol se ocultaba detrás de la imponente mansión, la cual en el pasado había servido como un simple refugio temporal para una joven sin hogar, pero que en la actualidad se había convertido en el cálido hogar de ambos. Una casa edificada no con materiales como ladrillos y cemento, sino con la solidez de la confianza, la valentía y un tipo de amor inesperado que surgió en la oscuridad de esa noche tan importante. En ocasiones, los relatos más hermosos tienen su origen en los instantes de mayor sombra. En ocasiones, un gesto valiente y sencillo, como el de una niña que alerta a un extraño sobre un riesgo, tiene el poder de iniciar un cambio que impacte vidas de manera permanente. En ocasiones, aquello que aparenta ser el término de algo resulta ser el comienzo de algo aún más bello. Y de esta manera concluye este asombroso relato. Si el contenido te ha parecido interesante, te animamos a suscribirte al canal, darle me gusta, comentar y compartir el vídeo con tus amigos y familiares. El respaldo que nos brindas es el impulso que necesitamos para continuar generando este material especialmente para ti. Quiero agradecerte enormemente por haber invertido tu tiempo en visualizar este vídeo. Para continuar disfrutando de nuestras narrativas, te animo a pulsar sobre el vídeo que se muestra en este momento en la pantalla. Que la vida de usted y la de su familia sean bendecidas por Dios. En el próximo vídeo de Historias sin Censura, estaré esperándote, Alejandro. Nos vemos pronto.